però aquesta tarda parlarem sobre proteccions jurídiques, sobre com la llei pot contribuir a construir un futur millor. Hi ha una dita en anglès que diu: si la llei fos un as, hauríem de trencar-la. I jo dic, si les nacions es comporteixen com tontos, la nostra moral serà fer-los complir la llei. Doncs bé, tenim un llistat d'oradors fantàstic. Comencem amb la Lorena Ruiz Hueta. Ella és activista, advocada, ecofeminista i antiga membre del Parlament de Madrid. També és una interessantíssima ponent, membre de la família de Greenpeace. Jo sóc director del Regne Unit, a Greenpeace Regne Unit. Estem tots a la família de Greenpeace i ens parlarà de la denúncia en contra del govern espanyol. Ens parlarà de dur a Espanya als tribunals per qüestions de clima. Donem-li una benvinguda a la Lorena. Yo quiero empezar dando las gracias a la organización de este festival Fixing the Future por haberme invitado a participar en él. Como muy bien han introducido, en este momento trabajo como abogada para Greenpeace España. Y voy a hablaros aquí, efectivamente, del litigio climático español. A ver si me acuerdo de ir pasando las diapositivas mientras hablo, ¿no? Voy a empezar haciéndoos la pregunta de si alguien que está en esta sala sabe lo que es un litigio estratégico, que es una palabra que ahora está muy de moda entre los abogados y las abogadas. Aquí tengo algunas colegas que hablarán después, que probablemente están familiarizadas con este término tan de moda, ¿no? Nadie en la sala lo sabe. Pues un litigio estratégico no es un pleito cualquiera, como cuando acudimos a un despacho de abogados o abogadas para llevar un despido o un divorcio. No está funcionando lo del contador del tiempo y me puedo alargar y no quisiera. Lo digo, the time. Sí, decía que no es un pleito cualquiera, ¿no? Un litigio estratégico es una herramienta del derecho que utilizamos para ganar una campaña. Y en este litigio estratégico se asienta sobre tres patas que son igualmente importantes. Por una parte está la pata jurídica, por supuesto, por eso es un litigio, que es un término jurídico. Tiene una parte judicial, de procedimiento judicial que se lleva ante los tribunales, pero tiene también otras dos patas igualmente importantes, que son la comunicativa y la de movilización. En muchas ocasiones nos preguntan a quienes estamos haciendo litigios climáticos, ¿no?, que después pasaré a contar qué es eso, que si es que los activistas hemos abandonado la calle, que por qué estamos utilizando el derecho, ¿no? Y bueno, utilizamos el derecho porque consideramos que la cuestión del cambio climático es una urgencia en primer lugar. Es evidente, hay una evidencia científica absoluta en torno al cambio climático y la situación ya es irreversible, ¿no? Por tanto, es necesario dar un paso más y pedir el amparo de los jueces. Pero al mismo tiempo sabemos que son demandas que un poco caminan en los márgenes del derecho, que son litigios difíciles de ganar porque fuerzan un poco el marco legal, el marco jurídico, y por tanto necesitamos que haya muchísimo apoyo de la sociedad, una importante movilización social, y que nos acompañen también los medios de comunicación hablando de estos litigios, hablando de esta cuestión. Porque muchas veces este tipo de sentencias que vienen a revolucionar un poco el derecho necesitan que esta batalla ya se haya ganado en la calle. Es decir, que esto ya sea un consenso en términos de pensamiento y de conciencia de la ciudadanía. Y decimos también, en ocasiones nos preguntamos, quienes hacemos litigios estratégicos, ¿qué es ganar un litigio estratégico? ¿Es obtener una sentencia favorable? Bueno, no en todos los casos eso es lo más importante. Evidentemente, acudimos a los tribunales y utilizamos el derecho porque queremos ganar y porque obtener una sentencia favorable es importante para nosotros y nosotras. Pero también es muy importante ganar el relato, la narrativa. Es importante que esto sirva también, este tipo de litigios,
como herramienta de campaña, como decía antes, para visibilizar una cuestión, en este caso tan importante como es el cambio climático en España. ¿Y qué es esto de un litigio climático? Bueno, los litigios climáticos están multiplicándose por el mundo prácticamente como champiñones. Hay litigios climáticos en su mayoría contra grandes corporaciones por su actividad altamente contaminante, porque su actividad productiva produce muchas emisiones que son responsables del cambio climático y que generan enormes desastres. Pero también, cada vez más, se están produciendo litigios contra los gobiernos por su inacción ante el cambio climático. En este momento hay litigios climáticos en más de 40 países del mundo. En Estados Unidos, aunque la mayoría de casos en Estados Unidos son contra grandes corporaciones, pero también hay un litigio contra el gobierno, en Canadá, Nueva Zelanda y luego otros muchos que se están produciendo en Europa a raíz del exitoso caso de la Fundación Urgenda contra el gobierno de Holanda, que después una de las abogadas de la Fundación Urgenda estará a continuación de mí y os contará profusamente, ¿no? Aquí he puesto el símbolo de Shell porque precisamente uno de los casos de mayor éxito en Europa ha sido la sentencia que también varias ONGs de Holanda han ganado contra la empresa Shell, que ha sido declarada responsable del cambio climático y condenada por vulnerar los derechos humanos. ¿Por qué necesitamos un litigio climático justo ahora? Nos pregunta mucha gente. Ahora mismo que tenemos precisamente en España el gobierno que se jacta de haber sido o de ser el gobierno más ecologista de la historia de este país. Y sin duda es cierto, considerando que venimos de un presidente del gobierno cuyo primo le aseguraba que el cambio climático no existía, ¿no? Es decir, somos conscientes de que efectivamente este gobierno está haciendo más que los anteriores, pero es verdad que estamos en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, que los gobiernos nos prometieron que íbamos a salir de la crisis de la pandemia, de la COVID, con políticas mucho más ecologistas y mucho más igualitarias, que hemos recibido y estamos recibiendo un montón de fondos económicos de la Unión Europea, los famosos fondos Next Generation, y estamos constatando que no están siendo empleados para transitar efectivamente, para realizar una transición ecológica como la que la situación de crisis ecológica demanda. Por otro lado, España lleva muchos años emitiendo muy por encima del límite que le permitía Europa. La Unión Europea le dio a España el margen de emitir, de desarrollarse industrialmente para ponerse un poco al nivel del resto de países de Europa. En el año 2005, España tenía un límite de emisiones, podía incrementar hasta el 15% sus emisiones con respecto a las del 1990 y hizo lo que se llama tomarse una mano por un hombro, o algo así es el refrán. España en el año 2015 emitió un 53% de emisiones por encima de las que estaba emitiendo en el año 90, ¿no? O sea, se pasó un trecho. Y solamente la crisis económica frenó ese elevadísimo volumen de emisiones. Por tanto, España lleva muchos años emitiendo por encima de lo legalmente permitido y tiene, por tanto, una deuda que pagar por haber emitido y haberse desarrollado tanto. Pero tenemos además que recientemente se acaba de aprobar el derecho humano al medio ambiente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que, por otra parte, nosotros consideramos que lo lógico es presionar a este gobierno que se jacta o que presume de ser ecologista. Lo lógico es tirar de este lado de la cuerda para que lleve a cabo efectivamente esas políticas ecologistas y no tenga presiones solo de los lobbies. Las políticas del Gobierno de España en reducción de emisiones, que después os contaré a continuación, no están alineadas con el compromiso adquirido por España con la firma del Acuerdo de París. Con la firma del Acuerdo de París, todos los Estados firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por reducir sus emisiones para lograr que la temperatura media global no incrementara por encima del 1,5 grados, ¿no? Bueno, pues ya la ciencia nos ha dicho que ningún país del mundo está haciendo lo necesario para cumplir con ese objetivo y que lo mínimo, el acuerdo más conservador en materia de reducción de emisiones sería reducir un 7,6% anual, es decir, que
que con la suma de ese 7,5 anual, 7,6, a nosotros lo que nos sale es que España debería reducir como mínimo un 55% sus emisiones en el año 2030 para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es un tratado que España ha firmado, ¿no? Porque la realidad del cambio climático en España, bueno, creo que quienes hayan pasado el verano en cualquier país de Europa, pero especialmente aquí, pues habrá podido comprobar las olas de calor extremo que hemos tenido, 42 jornadas de ola de calor extremo que han causado en solo 6 días de más calor 510 muertes como consecuencia de estas olas de calor. España tiene 7 de las 10 cuencas hídricas de Europa con mayor estrés hídrico, las cuencas hidrológicas, perdón, de los ríos, es decir, con sequía crónica, y un 75% de nuestro territorio está en peligro de desertificación, con las afectaciones importantísimas que esto va a tener en la agricultura. Acaba de salir un informe de COGAM, de una agrupación de sindicatos de agricultores, que consideran que los impactos del cambio climático pueden suponer unas pérdidas de hasta el 11% del PIB en nuestro país. Y lo mismo del turismo. Los impactos en el cambio climático harán que el sur de Europa tenga unos impactos en una actividad tan importante para la economía española que pueden alcanzar hasta el 11% del PIB de Europa. Perdón, esta era de la anterior. ¿Cuál es el objetivo del litigio climático español? Bueno, pues lo que hemos hecho varias ONGs, concretamente Greenpeace España, Oxfam, Intermon, Ecologistas en Acción, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y 5 chicos y chicas jóvenes de la organización Fridays for Future, es demandar al Gobierno de España. Hemos impugnado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es decir, un plan que obligatoriamente tienen que adoptar todos los estados de Europa con la previsión de reducción de emisiones para la presente década, 2020-2030. Decía antes que la comunidad científica recomienda como mínimo, con un porcentaje muy conservador, que se reduzca el 55% y nuestro superecologista gobierno ha aprobado un exiguo 23% de reducción de emisiones. Con eso no llegamos ni de broma a hacer la transición ecológica que nuestro país demanda para no sufrir los peores impactos del cambio climático. Es, por tanto, este PNIEC el que hemos impugnado. Y, bueno, los hechos de la demanda son más que evidentes y no están cuestionados ni siquiera por parte de la abogacía del Estado. Es decir, vivimos en un sistema con un desarrollo económico basado en el consumo masivo de combustibles fósiles que generan emisiones masivas de CO2 responsables de un cambio climático que, a su vez, está elevando mucho las temperaturas, ¿no? Pero, además, nuestro procedimiento judicial está cargado de base científica. Son muy numerosos los informes científicos que apoyan, que respaldan que el cambio climático no solamente ya es una evidencia, sino que hay que actuar con urgencia. Los informes del IPCC, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros muchos incluso que van más allá y que se atreven a decir cuál es el porcentaje de reducción de emisiones que tiene que llevar a cabo cada país del mundo de acuerdo con lo que se llama el fair share, o sea, el reparto justo. Cuanto más te has desarrollado y más has emitido, más tienes ahora que apretarte el cinturón, porque el poco margen de emisiones que nos queda es justo dárselo, otorgárselo, concedérselo a los países que menos se han desarrollado y que menos han emitido, ¿no? Por tanto, tenemos una gran base científica que sostiene nuestra demanda, pero también una importante base jurídica, porque España es firmante, es signataria de un montón de todos los tratados en materia de protección del medio ambiente y el clima y los derechos humanos. Y, por tanto, dice nuestra Constitución que la aplicación del derecho internacional tiene aplicación preferente, es preferente. Por tanto, el Gobierno de España, los jueces españoles están obligados a aplicar ese derecho internacional. Entre este derecho internacional está el Acuerdo de París que antes mencionaba, pero también principios del derecho internacional tan importante como el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, este principio lo que viene a decir es que el cambio climático es responsabilidad de todos, todos tenemos que actuar y arrimar el hombro, pero unos más que otros. Los que más han contaminado son los que más tienen que esforzarse ahora
empresa en reducir sus emisiones. Y otro importantísimo principio, el de la equidad intergeneracional. No podemos legar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, un planeta en el que no puedan desarrollar una vida en condiciones dignas. Tenemos la obligación moral y jurídica de legarles un planeta en el que se pueda vivir con dignidad. Pero además de eso, tenemos un Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos que, aunque reconoce que no existe en el Convenio Europeo de Derechos Humanos un derecho autónomo al medio ambiente, como no existe en prácticamente ninguna constitución del mundo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: pero cuando los gobiernos no protegen adecuadamente el medio ambiente, igualmente están vulnerando los derechos humanos a tener una vida personal y familiar, a la intimidad personal y familiar, y el derecho a la vida, cuando no se protege adecuadamente el medio ambiente. Esto lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con base en esta doctrina se han ganado muchos de los casos de éxito en los que ONGs como Greenpeace y otras muchas han demandado a sus gobiernos por inacción ante el cambio climático, basándose en esta doctrina, y los tribunales supremos o constitucionales de sus países les han dado la razón y han dicho que efectivamente es así. El caso es muy urgente. Cada tonelada adicional de CO2 que emitimos a la atmósfera se acumula y agrava el problema. La comunidad científica es muy clara al respecto. Queda muy poco presupuesto de carbono que emitir para que alcancemos ese límite del 1,5 grados. Por tanto, hay que actuar ya, hay que reducir las emisiones ya. Y además, como os decía antes, los derechos de las generaciones futuras son una obligación moral y jurídica para nosotros. No podemos legarles un mundo en el que ellos no puedan emitir ni un solo gramo de CO2 y no puedan vivir con dignidad. Con esto finalizo. Aquí os pregunto, ¿y ahora qué? Lo primero, firma. Bueno, con este QR que podéis ver con vuestros teléfonos móviles, os conducirá a una página de Greenpeace en la que estamos recogiendo firmas de apoyo al litigio climático español. El litigio climático francés que se ganó recabó cerca de 2 millones o sobrepasó, no me acuerdo si no llegó o pasó los 2 millones de firmas en un periodo récord. Ese apoyo ciudadano, sin lugar a dudas, y como decía al principio, fue decisivo para que los tribunales se sintieran compelidos, presionados para dictar una sentencia favorable que no es fácil de adoptar. Nosotros comprendemos que no es fácil fallar contra un gobierno que, por otra parte, está haciendo más que los demás, ¿no? Por tanto, el apoyo ciudadano es muy importante. Pero ¿y qué otras cosas? ¿De qué manera se pueden organizar o acercar la ciudadanía al derecho? Bueno, cada vez que estemos cerca o que estéis cerca de un problema ambiental grave, podéis organizaros, buscar abogados o abogadas amigas, montar un litigio y empujarlo desde la base con movilización, con acción social, con mucha imaginación. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, creo que a continuación tendremos ocasión de seguir debatiendo y respondiendo preguntas. Gracias. I'm going to invite Lorena to take a seat. Lorena, si vols seure, al segon seient, sisplau. Al segon, perfecte. Ara jo vull denunciar el govern del Regne Unit, només estic buscant el motiu. El següent ponent, i després tindrem una sessió de preguntes i respostes, és la Lucy Maxwell, qui ens acompanyarà virtualment. La Lucy també és defensora dels drets humans i advocada pel clima, és codirectora de la Climate Litigation Network, un projecte de la Fundació Genda, a què ha fet referència la Lorena. Ella també està especialitzada en litigis estratègics. És una advocada d'Austràlia amb seu a Londres. Esperem que la Lucy estigui connectada. Lucy, que hi ets? Ens sembla que sí. A veure si entra a Londres. Aquesta és una de les qüestions de la tecnologia. A vegades és molt i molt lenta. Veurem si podem connectar-nos amb la Lucy Maxwell. A veure si l'equip tècnic ens pot donar alguna pista. Com he dit, les coses van a poc. Estem només al segle XX, no passa res.
I think I'm right in saying there is something like 1,800 climate lawsuits. Em sembla que hi ha 1.850 denúncies climàtiques, oi, actualment al món? Sí, és una xifra més que considerable. Semblaria que l'àmbit jurídic s'està complicant, i això és positiu. Jo crec que la Lucy sortirà a la pantalla gran, nosaltres semblarem petits, i quan fem la sessió de preguntes i respostes, poder sortirà a la pantalla petita, i veurem si arriba. Hem fet una prova abans del dinar, amb Ghana. Esperem que a Londres també funcioni. Lucy, ets aquí, hola. Doncs molt bé, gràcies i benvinguda. Hem fet una molt bona presentació, ja tothom sap qui ets, d'on vens i de què parlaràs. Endavant. Sí, gràcies. Tinc un eco. No sé per què. És igual, segueixo. És un plaer ser aquí amb vosaltres per poder debatre com el dret pot canviar el futur, especialment pel que fa al clima. Us parlaré una miqueta sobre el que fem a la xarxa pel clima, que té molt a veure amb el que ens comentava la Lorena sobre com les comunitats estan treballant. Nosaltres treballem amb la comunitat i advocats arreu del món que han plantejat denúncies en contra d'estats a la llum dels seus compromisos amb l'Estat de París, amb l'Acord de París. Nosaltres ens focalitzem especialment... És que no sé si em sentiu, perquè el so és molt dolent. A veure, què diuen els missatges... Sí, et sentim, però molt malament, Com a mínim l'intèrpret, el so realment és al límit de les nostres possibilitats. Seguirem intentant fent el que puguem. Doncs el que fem nosaltres és respondre al que comentava la Lorena, que és l'interès que han demostrat les comunitats d'arreu del món de fer que els seus governs rendeixin comptes en relació als seus compromisos en el marc de l'Acord de París i la ciència disponible en el marc de la reducció de les emissions de CO2 per garantir un clima segur. I ens estem focalitzant especialment en aquelles comunitats que tenen per objectiu denunciar els governs del nord global, perquè, com ens deia la Lorena, aquests governs tenen molta més responsabilitat en matèria de canvi climàtic i tenen també molta més capacitat de mitigació. I aquest és un dels principals àmbits en què els tribunals tenen un paper en la lluita en contra del canvi climàtic. Com la Lorena ens deia, també hi ha moltes denúncies corporatives. Avui parlarem, no obstant això, de denúncies en contra de governs. Abordaré 3 coses. En primer lloc, el context en relació a la denúncia en contra del govern holandès i la repercussió que va tenir aquest cas als Països Baixos i l'efecte dominó que va tenir en casos d'arreu del món, incloent també el cas de la denúncia espanyola o en contra del govern espanyol. Quan parlem de litigis climàtics, a mi sempre m'agrada contextualitzar-ho des d'un punt de vista de l'evidència científica en relació al nivell de la crisi. Les comunitats, com ens deia la Lorena, han utilitzat diferents tècniques per intentar garantir les accions necessàries, tant als carrers com a través del cabeldeig polític, i el tribunal és l'últim dels recursos que s'ha utilitzat. Però avui en dia la situació és urgent, el context és urgent. Sabem que l'última dècada ha estat la més càlida de la història i els climes extrems arrasen el món i, evidentment, hem perdut noció sobre on hem de posicionar-nos per tal de garantir que l'escalfament global no supera els 1,5 graus. Les emissions de CO2 segueixen augmentant, malgrat els esforços teòrics per reduir-los. I, a més, crec que a final d'aquesta dècada, o millor d'aquest segle, l'augment de la temperatura global promès serà de 2,8% i això tindrà conseqüències catastròfiques. En aquest context és que les comunitats estan decidint optar per anar als tribunals. El cas dels Països Baixos va ser el primer del món en què un govern va ser forçat per part d'un tribunal a reduir les seves emissions al mínim possible. Per això és molt conegut i ha tingut efecte dominó arreu del món. El cas va començar l'any 2013 per part d'una ONG que es diu la Fundació Agenda i aproximadament 900 ciutadans holandesos, i el que volien era definir què estava fent el govern dels Països Baixos en relació a les seves emissions abans de 2020, i ens deien ells que no s'estava donant a terme cap esforç sòlid en relació a l'evidència científica i
es va dir que les accions d'avui posaran el nostre futur en perill perquè no esteu contribuint a reduir el canvi climàtic. I això és una violació de les obligacions de l'Estat a protegir-nos en tant que ciutadans. I també és una violació de la llei en matèria de drets humans i del Codi Penal. Doncs bé, nosaltres ens vam dirigir al govern en primer lloc, el govern ens va respondre i vam dir la ciència és evident en relació al que cal fer per tal de reduir les emissions de CO2 abans de 2020. I en aquest cas es tractava d'una reducció de com a mínim el 25% d'emissions de CO2 comparat amb els nivells de 1990. I aquesta va ser l'ordre que havíem de dur a terme en funció del que deia la ciència. Va ser la primera vegada que un tribunal va haver de pronunciar-se sobre si era una qüestió jurídica o no, sobre si l'Estat tenia una obligació vinculant de reduir les emissions o no. I el tribunal es va haver de plantejar preguntes molt importants. La primera decisió va ser publicada l'any 2015. El tribunal, en la seva decisió, diu si el govern té l'obligació de protegir a les persones en el marc de la seva jurisdicció dels perills derivats del canvi climàtic. I es tracta d'un deure que aplica avui. Tot i que els impactes del canvi climàtic més severs encara no han arribat, però ens cal actuar avui per prevenir aquests efectes del futur. És una obligació de prevenció executar la reducció d'emissions avui per evitar danys ulteriors en el futur. El que és important és que aquesta obligació del govern va ser reconeguda i el que va fer el tribunal aleshores va ser analitzar l'evidència científica en matèria de reducció d'emissions de CO2 necessàries per tal que el govern dels Països Baixos contribuís a la reducció dels efectes del canvi climàtic. En aquest moment es va analitzar el nivell de reduccions necessàries per l'any 2020 i el tribunal va confirmar que una reducció del 25% era absolutament necessària i es va emetre aquest dictamen. A partir de l'any 2015, als Països Baixos, doncs, es va publicar una obligació vinculant, segons la qual el govern dels Països Baixos havia de reduir un 25% de les seves emissions en un plaç de 5 anys. El govern dels Països Baixos va començar a introduir mesures per tal d'executar aquesta ordre judicial i al mateix temps va recórrer la decisió, però no va evolucionar aquest recurs. L'any 2018, el Tribunal d'Apel·lacions va reconfirmar la decisió del tribunal sobre la base de les obligacions de l'Estat en matèria de drets humans. L'any 2019, el govern va acudir al Tribunal Suprem i també es va reafirmar el primer dictamen judicial. I va ser això quelcom de gran repercussió, ja que estem parlant del Tribunal Superior. El Tribunal Superior va reafirmar l'obligació de mitigar les emissions de CO2 per part del govern. Les Nacions Unides, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, quan es va publicar aquest dictamen l'any 2019, i situa l'alta comissionada, diu la decisió reafirma que el govern dels Països Baixos i, per tant, altres governs tenen una obligació jurídica vinculant, d'acord amb la llei internacional sobre drets humans, de dur a terme una gran reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Fi de cita. Aquesta cita aplica al govern dels Països Baixos, però també aplica en els governs d'altres països, ja que la base, l'evidència científica, és també una cosa de drets humans i té paral·lelismes en altres països i, a més, la ciència és universal. Per tant, la repercussió del cas als Països Baixos va ser molt significativa. A la llum d'aquesta primera decisió de l'any 2015, va transformar la política climàtica dels Països Baixos i també va posar el canvi climàtic al centre de l'agenda, perquè moltes vegades la ciutadania es va implicar des de l'inici. Hi havia 900 persones que s'havien personat en el cas del cas, copatrocinadors, i hi va haver molta cobertura mediàtica. El govern sabia que estava sent vigilat a partir del moment en què es va publicar aquest primer dictamen judicial. El que es va fer va ser aprovar una nova llei sobre canvi climàtic. També es va tancar una mina de carbó i també es va adoptar un pla sobre reducció de les emissions de CO2 en un 25%. Després de la decisió del Tribunal Suprem es va aprovar, això va ser l'any 2020, doncs va aprovar un paquet de 3.000 milions per aplicar mesures de reducció i de promoció de les energies renovables i de l'eficiència energètica. L'últim govern ha adoptat un paquet de mesures dotat amb un pressupost de 7.000 milions per reduir les emissions.
L'última reflexió que m'agradaria compartir, i que si tenim temps m'agradaria ampliar durant les preguntes i respostes, és la multiplicació de casos que van sorgint arreu del món amb un enfocament semblant per tal de fer que els governs rendeixin comptes en relació a les seves obligacions en matèria de reducció d'emissions de CO2. Crec que aquestes denúncies, actualment n'hi ha 70 en contra de governs i, com ha dit la meva col·lega, n'hi ha molts que apliquen a Europa i a altres indrets del món, a Nova Zelanda, Mèxic, al Brasil, Austràlia, Canadà, el Regne Unit i també als Estats Units. A Europa, en els últims 2 anys, hi ha hagut avenços judicials molt significatius en altres àmbits. No estem parlant només d'un únic cas. Hi ha hagut resultats molt interessants en casos en contra dels governs d'Alemanya, França, Bèlgica, Irlanda i la República Txeca. I, a més, crec que en cada un d'aquests casos els tribunals han reafirmat que el canvi climàtic planteja qüestions jurídiques i que els estats tenen l'obligació jurídicament vinculant de reduir les seves emissions d'acord amb el que estableix la ciència o els compromisos adoptats a nivell internacional per tal de protegir els ciutadans de les seves jurisdiccions respectives. Hi ha dictàmens que no ens hauríem pogut imaginar mai fa 7 anys. Ara bé, avui cada cop hi ha més consens a nivell judicial a Europa de que es tracta d'una qüestió jurídica i que la política climàtica no es limita a la política, sinó que entranya drets i, per tant, els tribunals s'han de fer eco. Estaré encantada de debatre durant la sessió de preguntes i respostes. Gràcies. Great, thank you very much indeed, Lucy. So we're going to have a few moments for questions. Gràcies. Ara us deixaré fer preguntes, però tinc una pregunta una mica urgent per a les dues. Suposo que, en certa forma, queda clar de l'experiència holandesa, perquè el govern holandès va recórrer el cas un parell de vegades, per tant, es veu que tenia certa reticència a les implicacions d'aquesta denúncia. Però m'agradaria saber què diuen en privat. És a dir, pensen que això és útil perquè es poden fer aquest tipus de coses, o diuen, mira, deixeu-nos una mica descansar, fem el que podem, o diuen, mira, deixeu-nos tranquils. Quina és la resposta del govern en privat? Bé, m'agrada molt aquesta pregunta, és molt interessant. En el nostre cas, l'experiència ha estat molt dolenta perquè el ministre de Transició Ecològica és una de les persones, la ministra, més ecologista del govern, però, de fet, es va enfadar molt amb nosaltres quan vam començar aquesta litigació, perquè, de fet, ens va invitar a una reunió privada per demanar-nos responsabilitat. Em deien, però què m'esteu fent? Se suposa que som amics, que som aliats en aquesta lluita. I per què ens esteu fent això a nosaltres? I la nostra resposta sempre ha estat, això és quelcom que us ha d'ajudar. Ho podeu intentar veure com quelcom que us ajuda a l'hora d'implementar les polítiques més ecològiques, perquè teniu molta pressió. Per l'altra banda, des de les companyies petroleres, energètiques, etc. Per tant, és una bona pressió per a vosaltres. Però, bé, no li va agradar gens a la ministra. I ara ja porta 3 anys enfadada. I, de fet, és la durada de la limitació. O sigui, que s'ho ha pres personalment. Sí, exactament. S'ho ha de prendre molt personalment. I, de fet, no sé la paraula en anglès, va desplegar una mena de campanya diplomàtica en diaris estrangers que, després de la nostra denúncia, els diaris estrangers van començar a parlar de les polítiques espanyoles, que eren un exemple per a tot el món. Així que... I per això l'estàveu denunciant, de fet. Lucy, què n'opines?
Sí, estic d'acord amb el que ha dit la Lorena. Torno a sentir eco. Però bàsicament penso que en general els governs... Gràcies, sí, ara ja s'ha... Ah, no, ha tornat a començar? Bé, deia que els governs pensen que els poden donar certa cobertura, però alguns han dit sense aquesta denúncia mai no haguessin pogut tirar endavant polítiques més ambicioses dins del govern. Evidentment, el govern també ha de defendre els seus esforços i això és el que tenen les denúncies de poderós. És a dir, si les mesures són raonables, bé, han de trobar experts que ho demostren i això pot ser difícil. Potser això ajuda a dins dels governs aquells que són més ambiciosos, però públicament, evidentment, quan estan davant del jutge no es poden amagar enlloc, però bé. Molt bé, gràcies. Suposo que hi haurà preguntes a la sala. Ara agafarem un parell de preguntes. Aquí, la senyora o persona de blanc a la dreta. Pregunta para la Lorena. En español. Tengo una curiosidad. Primero, perdón si digo algo que igual no es correcto y igual es una pregunta un poco ingenua también. Yo he leído que Portugal este año va a alcanzar la independencia energética con energía limpia. Entonces, soy italiana y vivo en España y me pregunto cuál es la diferencia. ¿Por qué Portugal alcanza la independencia y mi país y nuestro país no? ¿Cuál es su ventaja, digamos, a nivel? Bueno, si no os importa, yo también respondo en español. Trato de responder a tu pregunta con una opinión personal porque yo soy una simple abogada, no soy una experta en energía, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión puramente de voluntad política. Tenemos un gobierno que se debe mucho más a las presiones y a los intereses de los lobbies que a los del interés general. Y esto no es un patrimonio exclusivo del Gobierno de España, sino lo que lo es de la clase política en general. Habrá que ver qué pasa efectivamente con Portugal. No lo sé, no conozco esa información ni la situación de Portugal en profundidad, pero me cuesta creerlo porque creo que la presión del capital y de las grandes empresas energéticas es tal que la Unión Europea, en la Comisión Europea, acaba de aprobar en el acto delegado de la taxonomía que la energía nuclear y el gas son parte de las energías verdes y limpias, ¿no? Vulnerando con ello, por supuesto, toda la normativa europea e internacional en materia de protección del clima y del medio ambiente. Eso, sin lugar a dudas, se debe a una presión, a que la clase política se deja presionar por estos lobbies, que son sin duda muy poderosos y que en el caso español tenemos ejemplos clarísimos de puertas giratorias. El gobierno que está actualmente en el poder, la parte mayoritaria, el partido mayoritario, desde hace muchos años viene turnándose en el poder con el otro partido de la derecha, pero cuando terminan su mandato encuentran posiciones muy acomodadas en los consejos de administración de las grandes energéticas. No sé por qué me da por pensar que esto tiene algo que ver, ¿no? Estamos en un país idóneo para, desde luego, hacer esa transición energética con muchísimo sol, con muchísimos molinos de viento e incluso hasta en las mejores previsiones de las proyecciones que se hacen de la implementación de energías renovables se estaría superando con mucho hasta las necesidades energéticas de España. Pero no sé qué pasa, que la cosa va mucho más despacio de lo que debería y vamos a afrontar un invierno tan crudo como el del resto de Europa, con el precio del gas disparado y todo el resto de problemas derivados de la guerra de Ucrania, teniendo la capacidad de tener soberanía energética, ¿no? Yeah, I'm really... Sí, em sap greu, però haurem d'avançar perquè ens queden 3 ponents i després podrem tornar a fer preguntes. Però, Lorena, Lucy, moltíssimes gràcies per la vostra participació.
amazing legal activists and campaigners. Dues activistes legals fantàstiques que lluiten amb els governs. Bé, ara passem a la Soledad Gallego. Soledad is a senior lawyer on És wildlife and habitats. advocada sènior i és la responsable de Client Earth. Si no coneixeu aquesta organització, us aconsello que la busqueu. És un bufet, el client del qual és la Terra. Ella és experta en litigacions i ens parlarà sobre com és la seva feina. Així que donem la benvinguda a la Soledad. Hi, thanks so much. I'm going to speak in Spanish. First of all, primero dar las gracias a la organización por invitarme y también la enhorabuena por este magnífico festival. Ha sido un auténtico placer escuchar a mis compañeras Lorena y Lucy también. Y bueno, yo voy a hablar del trabajo que hacemos desde Client Earth, desde esta organización en la que nos dedicamos a la defensa y protección del medio ambiente desde el punto de vista del derecho. Yo trabajo como abogada en Client Earth, donde lidero el equipo marino y mediterráneo, que nos dedicamos a la protección de la biodiversidad en estas áreas. Actualmente también acaban de nombrarme directora de la oficina de Client Earth en España, con lo cual el ámbito de trabajo pues, se ampliará a otros temas que llevamos desde aquí. Yo me uní a esta organización, a Client Earth, hace 3 años, pero previamente trabajé durante 15 años en temas de protección de la biodiversidad y del agua para las principales organizaciones ecologistas españolas y también para bastantes plataformas ciudadanas. Quería decir previamente, porque es algo que es común a muchos de los abogados que trabajamos para proteger el medio ambiente, que escogí hace tiempo este camino porque me di cuenta de que había una situación muy desequilibrada y muy injusta. Había muchísimos despachos de abogados, muchísimas firmas trabajando por intereses privados y por intereses de empresas y compañías que destruían la naturaleza y atacaban el clima y estaban provocando todo lo que estaban provocando en el planeta, y al mismo tiempo había poquísimos abogados o casi ninguno que estuvieran trabajando pues, para proteger la naturaleza. Entonces decidí que ese era el lado en el que yo quería estar, donde había menos abogados y donde creía yo que hacía más falta. Esto es algo que comparten muchos otros abogados en nuestra organización, por ejemplo, y en muchas otras que están trabajando. Y ahora, en el caso nuestro, yo veo, pues eso, de repente viene un abogado de una firma de Milán y viene a trabajar a proteger el medio ambiente, ganando a lo mejor mucho menos de lo que está ganando, pero dice, es que esto es lo que quiero hacer. Quiero decir que al igual que hay otros grupos y otras personas, científicos, activistas, que sienten que tienen que estar trabajando por la naturaleza y el planeta, pues los abogados también estamos un grupo cada vez mayor que nos estamos uniendo y estamos trabajando por esta protección. Ahora continúo trabajando en Client Earth también, igual que trabajaba en España, para proteger la naturaleza, pero el ámbito de actuación se ha ampliado. Se ha ampliado a Europa, se ha ampliado al Mediterráneo. En Client Earth, básicamente, lo que hacemos es utilizar la ley y el derecho para proteger al planeta, a la Tierra, que es nuestro cliente, Client Earth. Nuestro nombre es bastante descriptivo en este sentido. Actualmente somos más de 270 expertos, de los cuales 170 somos abogados de 30 países distintos, trabajando en casos en todo el planeta. Estamos trabajando en Europa, pero también estamos trabajando en Asia, estamos trabajando en África, estamos trabajando en América. Y trabajamos de una forma interconectada, intercambiando estrategias y conocimiento jurídico entre nosotros, y de una forma colaborativa, no solamente dentro de los abogados de la organización, que somos de muchos sistemas jurídicos distintos, sino también con otras organizaciones ambientales y sociales en los lugares en los que trabajamos. Ese es uno de nuestros pilares de la forma de trabajar. Y diréis, ¿y qué aportáis o qué diferencia hay entre vuestro trabajo? Porque hay tantas organizaciones ambientales haciendo un trabajo tan estupendo como el que nos han explicado Lorena, Lucy. Bueno, lo que nosotros estamos aportando como elemento diferencial es que nuestro ámbito de trabajo es la ley y el derecho, el jurídico, mientras que otras organizaciones lo utilizan como algo complementario. Entonces, nosotros trabajamos en todo el ciclo de la ley, litigamos, tenemos bastantes casos abiertos en todo el mundo, litigamos en tribunales, pero también trabajamos en temas de advocacy para que se hagan mejores leyes y planes, que se aprueben, que se apliquen, también en formación y capacitación. Estamos trabajando a muchísimos niveles. Siempre
mano a mano con científicos y expertos. Lo que hacemos es traducir el lenguaje científico al lenguaje jurídico para que los tribunales puedan emitir resoluciones favorables. Y nuestra litigación estratégica o nuestro trabajo estratégico más bien se basa en la replicabilidad. Es decir, que si llevamos un caso en España en un área que consideramos que es importante, no sé, contaminación por nitratos o pesticidas, al mismo tiempo estamos mirando con otros compañeros de otros países cómo el trabajo que hacemos aquí se puede replicar en otros. Queremos sentar precedentes innovadores que puedan aplicarse y replicarse en otros sitios, porque el ámbito de nuestro impacto queremos que sea global. Entonces, trabajamos de esta forma interconectada y de repente algo que está funcionando en otro país se adapta aquí a las peculiaridades de España, por ejemplo, o de otros países de Europa. Y entonces estamos continuamente intercambiando estrategias, información y tratando de replicar para que el trabajo tenga un impacto mayor y global. Aparte, también nuestro enfoque es multilegal. Tenemos, en nuestra organización estamos abogados de muchísimas materias estrictamente medioambientales. Yo, por ejemplo, mi ámbito de especialización es protección de la biodiversidad y el agua, pero nos hemos dado cuenta de que para poder crear un impacto sistémico, un impacto efectivo en los sistemas que están incidiendo en la crisis, en la doble crisis climática y de biodiversidad, necesitamos también actuar en otras áreas. Entonces, tenemos expertos en derecho bancario, en derecho societario, en seguros, en pensiones, en múltiples ámbitos también de la economía para poder incidir ahí. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de presentar un caso contra el Consejo de Administración de Shell porque están como accionistas de Shell, con una acción muy pequeña, pero bueno, actuando como accionistas para decir que están haciendo unas inversiones que no están redundando en beneficio de la compañía y que si no aceleran un cambio y contribuyen a que haya un cambio de dirección, pues incluso sus propias decisiones económicamente no tendrán ningún sentido. Entonces, buscamos todas las vías posibles para contribuir a que se puedan hacer los cambios necesarios para frenar esta doble crisis del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad. Básicamente trabajamos, ya digo, en todo el planeta, pero hay un área estratégica para nosotros que es el Mediterráneo, porque como muchos de vosotros sabréis, es uno de los sitios donde más fuerte se está dando esta doble crisis del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad. El Mediterráneo es un área valiosísima de biodiversidad, con especies endémicas que si desaparecen aquí van a desaparecer del planeta, y entonces es uno de nuestros focos estratégicos de trabajo en Europa. Por ejemplo, ¿qué casos estamos llevando en el Mediterráneo? Estamos llevando casos junto con organizaciones ambientales como WWF o Greenpeace en Grecia y en Italia contra nuevas explotaciones de petróleo y de gas en el mar, en zonas que afectan bastante pues, a ballenas, a delfines, a tortugas marinas, especies muy protegidas, y además de que es un impacto que contribuye también a acelerar el cambio climático. Luego también estamos, por ejemplo, trabajando en España en el tema del Mar Menor, pero estamos trabajando con ecologistas de Nación de Murcia desde el ámbito del derecho europeo. Estamos intentando trabajando desde el ámbito legal para que se cumpla la legislación europea que obliga a frenar el deterioro y a recuperar este tipo de lugares, como el Mar Menor, que tiene todas las figuras de protección posible. Y el problema principal que tenemos, por ejemplo, en Europa tenemos unos sistemas legales que pueden estar bastante bien en cuanto a protección de biodiversidad, en cuanto a protección del medio ambiente, pero luego no se cumplen, no se aplican, y si los tribunales no hacen que esto se cumpla, incluso a veces ganando las sentencias y teniendo sentencias favorables, tienes que estar incidiendo porque no se cumplen tampoco las sentencias. Entonces, ahí es donde también estamos intentando actuar. Y al mismo tiempo, como este problema de contaminación por nitratos agrícolas que está contaminando el Mar Menor y tantos lugares, no se está produciendo solo en España, se está produciendo también, por ejemplo, en Italia. Tenemos casos contra lagos o lagunas contaminados allí. Se está produciendo también en las costas de Bretaña, en el Báltico, que está también súper contaminado. Entonces, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en España en este sentido, con toda la normativa de aguas, la normativa de biodiversidad, la normativa de nitratos, pues estamos también replicando o colaborando con compañeros de otros países para que ese trabajo también se pueda aplicar ahí. Otro caso que llevamos, por ejemplo, en Portugal, en colaboración con 9 organizaciones portuguesas y también con organizaciones británicas
y de Holanda. Estamos llevando un caso en los tribunales contra un nuevo aeropuerto previsto en Lisboa, el aeropuerto de Montillo, que está justo en el estuario del Tajo, en una de las mejores y más importantes áreas de Europa para las aves migradoras, la conexión entre Europa y África. Entonces, este aeropuerto, el despegue de aviones, pues directamente va a producir unos impactos gravísimos en esta zona protegida y no va a afectar solo a las aves digamos, a Portugal, va a afectar a las aves que vienen de muchísimos países de otras zonas protegidas y que tienen ahí un área de parada, de descanso y que se van a ver afectadas. Entonces, estamos trabajando a nivel global porque entendemos que hay unos efectos transfronterizos mayores que los del propio aeropuerto. Y además de que hay un alto riesgo de colisiones de los aviones con las aves y riesgo para la seguridad humana. Finalmente, también decir que en colaboración con organizaciones mediterráneas y con expertos legales de bastantes países, entre los que se encuentran también expertos de Cataluña, estamos trabajando en casos para frenar la destructiva pesca de arrastre en el Mediterráneo, que destruye los fondos marinos y bueno, tiene unos efectos muy perjudiciales para la biodiversidad y además destruye sumideros de carbono. Y finalmente decir que además dentro de la parte marina hay un objetivo fundamental, es un objetivo a nivel internacional, europeo y también a nivel internacional, que es conseguir que en 2030 al menos el 30% de las áreas marinas, en este caso del Mediterráneo, estén protegidos. Este es un trabajo importante y estamos también incidiendo bastante en él porque el proteger este porcentaje de áreas marinas, el proteger estas zonas, no solamente protege la biodiversidad, sino que también tiene impactos socioeconómicos importantes y, por ejemplo, ayuda a recuperar la pesca y al final lo que se consigue es una pesca también más sostenible. Entonces, lo que tratamos básicamente de hacer es identificar áreas estratégicas, puntos donde podemos actuar que puedan tener efecto en ese lugar, pero también unirlo al trabajo de otros lugares y que podamos de esta forma replicarlo. Y ya termino. En definitiva, lo que hacemos desde Client Earth es utilizar la ley y el derecho para contribuir a que se realicen los cambios necesarios en los sistemas económicos, en los sistemas energéticos, en los sistemas jurídicos, en los sistemas alimentarios, en los sistemas de usos del suelo y de los océanos, pues para que se recupere ese equilibrio entre las necesidades de la Tierra, del planeta, entre las necesidades de la naturaleza y las necesidades humanas, porque nosotros formamos parte de los sistemas naturales y, por tanto, su deterioro o su prosperidad va a ser también el nuestro. Muchas gracias. Take a seat. Sí, pot seure. Gràcies. Very much indeed, Soledad. So, Gràcies, Soledad. Introductions out now, so we can get all our panelists up Ara and get some Q&A in before the end of the show. passem a la següent presentació per poder tenir després una Q&A. Ara tenim Teresa Guerrero, que treballa com a responsable de promoció de la recollida selectiva i a l'Agència Catalana de Residus. Té una llarga experiència en la gestió de residus i ens parlarà de repensar el sistema de taxes per poder canviar el comportament, per poder treure recursos valiosos dels residus. Tens la paraula. Hola, buenas tardes a todos. A ver, levantad la mano quien este verano ha pensado en el cambio climático y en el impacto que tienen nuestras acciones como hombres y mujeres en el clima. Todos. Es que hemos pasado tantísimo calor que es imposible no pensar en ello. Pero hemos pensado en nuestra huella, en cómo nosotros podemos impactar en ese cambio climático. No siempre. Desde luego, hemos de usar menos agua, tenemos que usar menos energía, hemos de comprar mejor, hemos de intentar consumir más responsablemente para hacer menos residuos. Pero hay algo facilísimo, un simple gesto que puede tener un impacto enorme en la huella del cambio climático. La recogida de nuestros residuos por materiales. Simple, fácil y tiene muchísima importancia. Aún así, en muchísimas partes
no se llega ni a la mitad de la recogida separada de los residuos que generamos. En concreto, en Cataluña, el año pasado llegamos al 46%, lo que quiere decir, que la otra mitad sigue mezclándose todo junto en el mismo sitio. ¿Cómo podemos conseguir cambiar esto? ¿Cómo motivar a la gente? ¿Qué hacemos? A ver si esto lo consigo mover. Perdonad. ¿Perdón? ¿Me ayudas? Derecha. Perfecto. La psicología nos lo pone fácil. Hay dos tipos de motivaciones. La motivación intrínseca, aquella que nos lleva a movernos porque conocemos, porque sabemos, porque comprendemos, entendemos la importancia de nuestra actuación, actuamos. Y la otra es la motivación extrínseca, la que nos hace mover para evitar un castigo o conseguir un beneficio. Tenemos que trabajar con ambas. Desde la Agencia de Residuos intentamos difundir, utilizar esa motivación intrínseca, transmitir la importancia de nuestras acciones, la importancia de esta recogida separada para recuperar los recursos, participando en conferencias, en eventos como este. Es que yo lo he visto con mis propios ojos cuando está todo junto. Cuando lo tenemos todo mezclado, lo ponemos en un vertedero que es un enorme agujero en la tierra donde la materia orgánica se descompone de manera descontrolada, acaba yendo a las aguas sucias y las emisiones van a la atmósfera. Y como está enterrado, es sin oxígeno, por lo tanto es metano 20 veces más potente que el CO2. Es que es imposible. En cambio, también he visto cómo del contenedor de vidrio conseguimos con las plantas de recuperación material de vidrio para hacer nuevos productos, igual que del papel y del contenedor de envases separamos metales, que se recupera casi todo, y la mayor parte de los plásticos. Y también la ropa, que hoy hemos hablado en estas jornadas, en este festival, muchísimo de la ropa. He visto como de tejanos viejos salen hilos y nuevos productos. Es cierto, recuperamos los recursos. Y algo casi mágico. De vuestros alimentos, de los alimentos desechados, de aquellos que nos hablaba en una conferencia ayer, Too Good To Go, de evitar el derroche alimentario. Cuando no lo evitamos, esos alimentos ya que no podemos utilizar y esas plantas que no han superado el verano del calor que hemos pasado, con agua, aire y condiciones controladas se convierte en un fertilizante para nuestros suelos, un valor directo para el suelo, tan fácil como poniendo vuestros alimentos y desechos orgánicos en el contenedor adecuado, en el recipiente adecuado. No es difícil. Un gesto sencillísimo, un impacto enorme. Aún así, no llegamos a la mitad. La mitad de los residuos siguen todos mezclados. Tenemos que utilizar el otro incentivo, la motivación extrínseca. Por eso vamos a utilizar un cambio legislativo. En Cataluña estamos haciendo un cambio legislativo en la tasa de residuos. A ver, levantad la mano. ¿Quién sabe cuánto paga de residuos al año? Bastante menos éxito. ¿Por qué? Porque tenemos una tarifa plana. Hagamos lo que hagamos, produzcamos lo que produzcamos, separemos lo que separemos, vamos a pagar lo mismo. Claro, no motiva. Vamos a intentar cambiarlo y vamos a hacer una tasa llamada tasa justa, de manera que cuando más produzcas, más generes, más residuos generes, más pagarás. Y si lo pones todo en el contenedor mezclado, aún más. Si contribuyes a la separación para que podamos de aquí recuperar los recursos, bajará la tarifa. Creemos que así, con esta doble motivación, conseguiremos por fin llegar a ratios elevados de recogida selectiva. Para eso necesitamos un contador. ¿Cómo saber quién se comporta? ¿Cómo saber si eres tú, quién está haciendo la separación correcta para cobrarle menos? Dos sistemas. O nos vamos a las puertas de vuestras casas y vamos allí, a tu puerta, a recoger cada día la fracción que te diga para poder saber que has sido tú que has puesto la orgánica bien o tú que lo has mezclado todo. O bien, eso se puede hacer en muchos sitios. De hecho, en Cataluña tenemos ya 300 municipios, que es un tercio de los municipios catalanes, que están haciendo este sistema de recogida puerta a puerta, que están obteniendo resultados altísimos de recogida separada. Y en zonas de alta densidad de población, lo que vamos a hacer es, esos contenedores que tenemos ahora abiertos, los cerramos, cerrados. De manera que cuando llegues al contenedor, tienes que identificarte, o bien con una tarjeta, con un móvil, pero vamos a saber quién utiliza cada contenedor o cada recipiente y de qué manera gestiona los residuos y contribuye a esa recogida separada para luego
reflejarlo en la tarifa de los residuos y que esa motivación se añada a la otra, a la intrínseca. ¿Y a vosotros qué os motiva? ¿Por qué consumís menos agua o menos energía? ¿Porque sabéis, porque conocéis o porque está carísima? Estoy segura que porque todos los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí estamos sensibilizados y esa motivación intrínseca es elevada. Pero hablarlo, decirlo a vuestros colegas, compañeros, familiares, amigos, es importante, es fundamental. Ese sencillo gesto es un pequeño gesto de separar correctamente los residuos y es importantísima el efecto que tiene sobre el medio ambiente. Como decía Neil Armstrong, un sencillo gesto, un enorme impacto sobre la reducción de la huella ambiental. Okay, fantastic. Thank you very much. Molt bé, moltíssimes gràcies. Teresa. Now, our final speaker before we go to our panel. Abans is coming in del virtually debat, again. convidem a una ponent en línia i esperem que l'equip tècnic estigui preparat per dansar a la Macarena Montes Franceschini en línia. La Macarena és advocada i també investigadora de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra. Treballa en un projecte interessantíssim. Hem parlat sobre el dret dels ciutadans a la protecció climàtica, hem parlat de litigis en contra dels estats i governs, hem parlat del dret dels ecosistemes a subsistir, a ser protegits i promoguts, també Client Earth, del Mar Menor. A continuació parlarem dels drets dels animals, una espècie que, evidentment, comparteix el planeta amb nosaltres. Tenen drets els animals també, evidentment. Macarena, tens la paraula. Welcome. I benvinguda. Moltes gràcies. Sento un eco. Espero que tothom em senti. Em sentiu bé? Em sentiu bé. Molt bé. Doncs avui us parlaré dels drets de la naturalesa, posant el focus en el dret dels animals, els drets dels animals. Per norma general, la naturalesa ha estat considerada una propietat dels humans i la legislació mediambiental s'ha focalitzat en l'ús dels recursos naturals per part dels humans. Tradicionalment, la llei considera que un entorn saludable és un dret humà. El pensament occidental ha contraposat la naturalesa per la cultura com si la naturalesa fos quelcom forani a dominar. I aquesta visió ha contribuït a la crisi mediambiental en què ens trobem, perquè, com sabeu, els humans no estem aïllats de la naturalesa, formem part de la mateixa i la naturalesa és un sistema interconnectat. La llei mediambiental no ha aconseguit posar fi a la destrucció del medi ambient. Així doncs, sabem que hi ha molts temes urgents, com la crisi climàtica i també l'extinció de moltíssimes espècies. Els drets de la naturalesa han anat sorgint arreu del món com a resposta a la destrucció del planeta en un sistema jurídic que tracta la naturalesa com a propietat i les corporacions com a persones jurídiques. Els drets de la naturalesa han inclòs, d'una banda, la tradició indígena en relació a la protecció de la naturalesa i la interconnexió entre tots els éssers humans i vius amb el discurs liberal en matèria de drets occidental. En aquest context, constatem que arreu del món els drets de la naturalesa han anat ampliant-se gradualment. Els països, les ciutats, han inclòs els drets a la naturalesa, millor dit, en els seus marcs jurídics i també els tribunals han recorregut drets als rius, boscos, entre altres. Un dels millors exemples del que dic és l'Equador, on es van incloure els drets a la naturalesa en la seva Constitució de l'any 2008. Per tant, la Constitució de l'Equador diu que la natura té el dret a existir, a regenerar-se, entre altres, i ho diu en els articles 71 de la Constitució. I això va entrar a la Constitució a través de l'Assemblea Constitucional i també gràcies a la voluntat política dels moviments indígenes i també gràcies als moviments socials en contra de les empreses extractivistes, especialment del sector del petroli a l'Equador. L'any passat va haver-hi un cas que va arribar al Tribunal Constitucional
en relació a un mono de nom Estrellita. La Estrellita era un mono que va ser extreta de l'Amazones equatoriana i segurament va ser seqüestrada per ser venuda i els caçadors furtius la van caçar. I va haver-hi una denúncia de que hi havia un mono vivint en una casa privada, per tant l'agència governamental va confiscar l'Estrellita, la va posar en quarantena en un zoològic. L'Estrellita, la família va al·legar a habeas corpus, que és una acció que s'utilitza, o una figura que s'utilitza per alliberar aquelles persones que han estat detingudes il·legalment. El Tribunal d'Apel·lacions va denegar l'habeas corpus dient que només aplicava als éssers humans i aleshores la Constitució va agafar aquest cas perquè tenia interès en el desenvolupament de jurisprudència en la matèria i el tribunal volia respondre a 3 preguntes. En primer lloc, si els animals poden ser titulars de drets, és a dir, si poden ostentar drets dins del marc jurídic. 2, si l'habeas corpus és una figura que es pot utilitzar per a animals no humans. I en tercer lloc, si els animals poden ser subjectes a drets constitucionals en el marc de la protecció del medi ambient constitucional a l'Equador. Hi ha una figura, amicus creae, que en llatí significa amics del tribunal. Això són experts que no estan implicats en el judici i que poden presentar un informe amb la seva opinió en la matèria. Aleshores, jo vaig poder participar en aquest amicus curiae, en aquest projecte i també amb un programa de promoció dels drets dels animals. La meitat de l'informe es va centralitzar en l'habeas corpus i també hi havia un fragment sobre drets de la naturalesa i dels animals que va ser redactada per mi mateixa i Kristen Steele en representació de Harvard Law Suit. Aleshores, en l'Amicus Curiae vam dir que els animals sí que poden ser considerats titulars de dret, que l'habeas corpus són adequats pels animals també, apliquen als animals també, i que els animals poden ser protegits pels drets constitucionals a la natura. En l'Amicus volíem convèncer el tribunal d'un aspecte molt important, en primer lloc, que els animals individuals poden ser protegits en el marc dels drets de la naturalesa. Això és molt important perquè fins avui la legislació mediambiental i els drets de la naturalesa han posat el focus en la protecció dels animals en tant que espècie i això, evidentment, no ha limitat l'extinció dels animals ni ha evitat que hi hagi cada cop més espècies en perill d'extinció. Clar, les espècies estan composades per animals individuals, per tant, el que passi a un animal individual té un impacte en l'espècie. El tribunal va dir que els animals individuals estan protegits al marc de la protecció del medi ambient. Vam posar diferents exemples. Per exemple, al món hi ha 2 rinoceronts blancs. Per tant, si matem un d'aquest rinoceró, ens carreguem la meitat de l'espècie. Un exemple molt conegut a l'Equador. A algunes regions de l'Equador queden únicament 10 jaguars. Per tant, si matem un jaguar, estem extingint un 10% de la població, amb un impacte molt gran per l'espècie. Aquest argument és també important a de compte no únicament dels animals en perill d'extinció o en perill d'extinció extrem com els rinoceronts blancs, sinó també els animals com els monos, que són una espècie vulnerable. Quan cacem furtivament els animals, quan els cacem, quan els assassinem, no coneixem l'efecte que estem produint en l'espècie de què es tracti. Per exemple, si jo mato un animal salvatge, jo no sé si estic matant a una mare, una germana o a qui estic matant. Per tant, estic afectant a l'espècie perquè poder jo estic caçant un animal que deixarà orfes a altres animalons o poder he matat a un membre important de la comunitat animal, que és un membre important dintre d'aquella societat animal. La recerca també posa de manifest que molts animals elaboren societats complexes. Els elefants, per exemple, doncs tenen els elefants vells tenen molta més experiència que no pas els elefants, joves, i són capaços fins i tot de trobar el camí envers una font d'aigua en cas de sequera, mentre que un elefant jove no. Quan matem l'elefant vell, condemnem a tot el ramat a mort, perquè no
podran arribar, per exemple, a la font d'aigua durant sequeres extremes. Si matem a la matriarca tenim un problema. I això, evidentment, té un impacte molt important a les comunitats. Quan matem a individus, doncs també molts passen per un procés de dol. I quan els animals pateixen, així com els humans, doncs els seus nivells d'immunitat es veu afectat i, per tant, són més propensos a malalties i també doncs, limiten els seus patrons de reproducció, deixen de menjar, són més vulnerables a atacs d'altres espècies, etc. Aleshores, els animals individuals són de gran importància també per a la protecció de les espècies. Aleshores, vam plantejar aquest argument i també vam dir que és força arbitrari argumentar que si el tribunal hagués dit que els animals individuals no poden ser protegits pel dret a la natura, quants animals doncs, serien necessaris per tal de poder argumentar el dret a la natura? Aleshores, si diguéssim, com a mínim es necessiten 10 animals, per tal de considerar que és una xifra considerable, els caçadors ho limitarien a caçar-ne 9. Aleshores, el Tribunal Constitucional ens va donar la raó i va acceptar l'amicus curiae i va dir que els animals individuals són subjectes a dret a l'Equador. I això va ser un gran pas endavant, ja que suposa un canvi significatiu. També perquè avui a l'Equador tenen drets constitucionals, perquè els drets de la naturalesa estan regulats a la Constitució. Això, evidentment, ajudarà molt als defensors dels animals a l'Equador a millorar la situació d'aquells animals, dels animals en general al país. No sé si encara em queda una miqueta de temps, ja m'ho direu, em sembla que ja me l'he menjat tot, però en fi, per concloure. Dir que m'agradaria destacar el següent. Hi ha un moviment global envers els drets de la naturalesa, per tal també de millorar la situació d'aquest col·lectiu, i jo defenso també la inclusió dels drets dels animals i dels animals individuals. Hem de seure a la taula amb aquells que promouen els drets de la naturalesa, ja que això està agafant cada cop més ímpetu arreu del món i els animals individuals han de ser subjectes a dret i hem de lluitar per incloure'ls en els moviments en qüestió. I en aquells països on no hi ha drets pel medi ambient hem de treballar-ho. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins ara. La primera vegada que sento parlar de l'estrellita, aquest mono segur que deixarà un llegat. Vinga, passem directament a les preguntes del públic. Jo crec que ja m'heu sentit parlar prou i sentirem ara les preguntes. Aquí en tenim dues, a veure si us trobem. Sisplau, que siguin breus i així en podrem assumir o escoltar el màxim número possible. Gràcies, soc el Marc de Montreal, del Canadà. Gràcies a tothom per aquest debat. I la meva pregunta és per la Macarena. Macarena, ens parlaves tu dels animals de granja. No, m'agradaria parlar dels animals de granja. Hi ha milions d'animals de granja que són escorxats cada any. Hi ha lleis de protecció dels animals de granja o són d'alguna manera la categoria oblidada? Gran pregunta, gràcies. Passem el micròfon cap endarrere, gràcies. Sí. Hola, jo sóc la Emma i la meva pregunta és per la Teresa. M'interessa moltíssim el que ha plantejat. Jo treballava en una empresa de gestió de residus a Escòcia i nosaltres, evidentment, estàvem molt focalitzats en el reciclatge. I aleshores jo no sabia ni tan sols que hi havia quelcom així a Catalunya, no? Aquesta recollida porta a porta, etc. Molt interessant. M'interessaria molt saber doncs, com està funcionant el tema de la imposició en funció del volum de residus, etc. És una pregunta molt genèrica, és per saber, diguem-ne, com ho esteu treballant. Para Soledad, has hablado de que trabajabais con diferentes grupos de especialistas en pensiones, en seguros. ¿Hay alguna manera de que los ciudadanos podamos asegurar algo como el mar Mediterráneo, por ejemplo? ¿Estáis trabajando con compañías de seguros en algo parecido a eso? Gracias. Okay, that's a great question. Molt bé, molt bona pregunta.
Per on comencem? Què us sembla? Començarem per ordre invers? Soledad, podem agafar una política de seguros para el Mediterráneo? Bastante interesante. En ese sentido, no es que trabajemos para asegurar, sino que, por ejemplo, en relación a los planes de pensiones, pues están haciendo inversiones en diferentes activos, y lo que desde el punto de vista económico estamos tratando de influir es decir, que no se hagan inversiones en energías fósiles, por ejemplo, que es una mala inversión, porque además va a dar problemas en el futuro, es malo para el planeta. Entonces, estamos utilizando desde ese punto de vista. El tema de los seguros ahora mismo, por ejemplo, es relevante para algunas cuestiones como el tema de la minería en aguas profundas, que ahora mismo es algo que está como elemento de debate porque de forma incipiente parece ser que se quiere empezar esa explotación en un año o dos, y sería un nuevo desastre para el planeta, por lo que supone de hacer minería en zonas con una riqueza todavía incluso desconocida a nivel ambiental. Es difícil establecer medidas, es difícil saber incluso qué es lo que vas a destruir cuando hagas esa minería. Entonces, se está planteando también desde el punto de vista económico, ¿vale? ¿Y cómo sabemos lo que va a pasar ahí? ¿Cómo aseguramos si ocurre un desastre, si ocurre que hay un vertido, cualquier cosa que destruye la biodiversidad de la zona o incluso hábitats y lugares de los que a lo mejor no hay más en el mundo? ¿Cómo aseguras eso? O sea, ¿quién puede permitirse realizar una actividad de ese tipo con el riesgo que supone y quién va a asegurarlo? Porque se supone que tenemos un principio que es el de que quien contamina paga, que se debería estar aplicando bastante más de lo que se aplica, y todos estos sistemas entrarían ahí. Entonces, desde ese punto de vista es desde el que tratamos de incidir para que realmente determinadas actividades sean tan caras, sean tan ineficientes, que se planteen dos veces el realizarlas, el invertir en ellas. Y quien dice minería en aguas profundas dice eso, pues por ejemplo, la inversión en combustibles fósiles. Okay, great. Teresa. Teresa, sé que la pregunta que t'han formulat és molt àmplia. Ens podries donar un resum breu sobre en quin es troba la taxació progresiva? Con tres elementos. El primero es modelos de recogida selectiva eficientes, donde desaparezca el anonimato. No estamos trabajando para lo que he comentado, modelos o puerta a puerta, que voy a cada uno de los hogares, o modelos con identificación del usuario en el propio contenedor. El anonimato no nos permite una tasa justa. Ese es el primer trabajo, y los municipios catalanes y también algunos españoles están iniciando ese cambio hacia modelos de recogida eficientes. Otro es el apoyo desde las instituciones públicas, y gracias a fondos Next Generation, a veces bien aplicados, tenemos pues subvenciones, ayudas económicas y todo el acompañamiento técnico e incluso jurídico para las ordenanzas municipales que se están trabajando para desarrollar esas tasas justas. Y después el tercer pilar es ponerlo en nuestra ley. Estamos ahora trabajando con la ley catalana de residuos, en la que será obligatorio para todos los municipios no solo tener la tasa, que es lo que ha puesto la ley española, que es obligatorio ahora ya tener una tasa de residuos. Parece mentira, pero hay algunos lugares donde no tienen ni tasa específica, está pagado con los impuestos generales. Pues tener una tasa obligatoria, pero además pondremos en nuestra ley, que va a empezar toda la tramitación legislativa, veremos cómo acaba, la obligación para todos los municipios de manera gradual para poner esa tasa justa con un sistema de pay as you throw, pero no solo la tasa, sino un sistema de acompañamiento, una comunicación bidireccional continua. No puede ser que el ciudadano se entere al final del año, uy, he pagado más. No, periódicamente pues hay que irle comunicando con muchísimo esfuerzo de comunicación en las dos direcciones. Estás haciéndolo bien, gracias por tu esfuerzo, tienes que mejorar esto, de manera que es tasa, pero también lo que llamamos generación por conocimiento, o sea, ir pasando toda la información para que esa motivación intrínseca también se mueva, ¿no? En esas dos direcciones. No sé si te he contestado, pero luego si quieres entramos en más detalle. Okay, great, thank you. Gràcies. Macarena, la pregunta que s'ha formulat sobre els drets dels animals de granja. Alguns dels animals, diguem-ne, tenen més drets que altres, podríem dir, no és així? Sí, és cert, en relació als animals de granja, m'agradaria dir que sempre hi ha un problema, oi? Perquè el lobby del sector de producció de
carn i làctics, doncs tenen molt poder. Jo crec que els drets a la naturalesa inclouen el saber indígena. A l'Equador, per exemple, tot està relacionat amb el concepte del buen vivir, de la bona vida, o del kausai, és a dir, viure en harmonia amb tot allò que ens rodeja, entenent el món com un indret interconnectat i també interrelacionat. A més, jo crec que aquesta idea promou un enfocament no depredador en tots els aspectes de la vida, no? En l'alimentació, en la socialització, en els hàbits de consum, etc. Aleshores, nosaltres ens ho plantegem d'aquesta manera, no? La manera com mengem és bastant contrària a l'harmonia amb la resta d'espècies i a un enfocament no depredador. La persona que m'ha plantejat la pregunta diu que tenim mils de milions encarcelats i torturats en diferents plantes d'arreu del món i té raó. Jo crec que els drets a la naturalesa com a marc jurídic ens podrien ajudar a incloure els animals de granja, perquè no hi ha cap mena de dubte que la natura és un sistema interconnectat de tots els animals, no només els animals salvatges. Inclou els animals de granja, per tant jo crec que aquest marc sobre els drets a la natura ha d'incloure els animals de granja i, evidentment, podem emprendre accions avui per tal de contribuir a la qualitat de vida dels animals de granja i és deixar de menjar carn, deixar de consumir pollastre, etc. No ens cal massa per canviar les coses, ens cal un canvi de mentalitat. Hi ha un moviment social molt poderós que podria també contribuir a ajudar aquells advocats que treballen els drets dels animals i els drets de la natura. Molt bé, gràcies. Em sembla que ens queda temps per una o dues preguntes més. Hi ha moltíssimes mans aixecades. Això és molt interessant. Última sessió, últim dia. I avui tothom s'ha despertat i està superanimat i té un munt de preguntes. Doncs molt bé, en triarem només dues. Qui té la millor pregunta? Qui creu que té la millor pregunta? Us haureu d'autoseleccionar. Si tenim una pregunta superintel·ligent que tothom digui uau quan la feu, doncs us tocarà a vosaltres. L'última persona de la fila i la persona d'aquí davant. Ràpid, sisplau, tenim 2 minuts per pregunta. Hola, buenas tardes. Es una pregunta para Teresa que tengo. Hola, estoy aquí. ¿Dónde estás? No veo. Ahora. Si nos has hablado un poquito de cómo íbamos a mejorar este sistema, ¿no? de quitar el anonimato, o sea que entiendo que es más en la parte más de ver, ¿no? De como consumidor que somos todos. Mi pregunta es más hacia la parte más de derecho, sobre todo de intransparencias de qué se hacen con esos residuos. No sé si soy la única, pero tengo la sensación de que reciclo mucho, pero no estoy muy viendo de cómo se recicla, qué cantidad se recicla, cuál es el coste, cuál es la inversión al final, ¿no? El retorno de inversión del esfuerzo que yo estoy haciendo, porque al final es un esfuerzo grande, ¿no? El que estamos haciendo todos. Vols que contesti ara? Serà l'última perquè és una pregunta llarga. ¿No? Realmente he oído muchas veces que cuando hablo de este tema, la respuesta más común, y hoy la hemos tenido a la hora de comer, es que hay una leyenda que después, cuando yo separo, todo se mezcla. Te aseguro que no. Todo lo que se separa, hacemos un esfuerzo importantísimo, no solo desde la Agencia de Residuos de Cataluña, sino todas las empresas contratadas, las entidades locales, muchísimos organismos, para mantener esa separación hasta el final, lo que se separa en origen, que solo es la mitad. La otra mitad no podemos hacer nada, lo que está mezclado, pero lo que está separado lo mantenemos en separación hasta el destino final, donde se recuperan los materiales. Eso lo podéis ver, está a vuestra disposición, se pueden organizar visitas, está en nuestra página web. Es verdad, fracasamos, yo considero que hay un parte de fracaso porque no llega esa información de manera suficiente. A veces me he imaginado en los contenedores una cámara para que tú cuando pongas el residuo veas con toda claridad dónde está yendo, pero te aseguro que la información existe, está en nuestros elementos de comunicación. El coste, ¿cuál es el problema? Que no tenemos, o sea, vale dinero, hacer las cosas bien cuesta más dinero, no sale a cuenta. No es más barato hacerlo por separado. Cuando empecemos a recuperar todos los recursos que tenemos en los residuos y introducirlos en la llamada economía circular y internalicemos todos los costes, yo creo que algún día llegaremos a que valga la pena desde el punto de vista económico. Pero ahora supone un coste y por eso hay una tasa y por eso la tenemos que pagar. Pero el reto es que tú que estás reciclando, que tú que estás separando, pagues menos que las personas que no están contribuyendo y que están haciendo el sistema aún mucho más caro. Y cuando consigamos esa implicación también económica, creemos que entonces habrá un cambio en el ciclo
en el balance final, ¿no? Great. Thank you so much. Amazing panel. Gràcies. Ha sigut fantàstic, moltíssimes gràcies i aplaudim a la Macarena i a tots els ponents d'avui.